Efesios capítulo 5. Amén. Y vamos a estar predicando. El mensaje que el Señor me ha dado es con el título o el tema: llamados a imitar a Dios. Leemos la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pasamos al versículo 7. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que tiene poder para cambiar, para transformar, para dar vida al que anda, Señor, en mortandad, oh Padre Santo, para levantar a aquel que tiene las manos caídas, Señor. Padre, oramos, mi Dios, para que sea tu palabra, oh mi Dios, escribiéndose en la tabla de cada uno de mis hermanos, mi Dios. Padre, para que no la olviden, sino que la pongan en práctica, Señor, para que así puedan ir de gloria en gloria, mi Dios, de victoria en victoria, regocijados, mi Dios, porque han creído en ella, Padre. Glorifícate, cambia, transforma, rompe las cadenas, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos gracias, mi Dios. Amén. Puede tomar asiento. Llamados a imitar a Dios. Una de las cosas que el Señor me ministraba es que el simple hecho de nosotros llegar aquí a la casa de Dios no nos hace automáticamente un imitador de Dios. Aún en las redes sociales, si usted se fija, hay un botón en Facebook para darle like y para seguir. Le da la opción de darle un like. Hay mucha gente que le gusta la palabra, le gusta las enseñanzas de Jesús, pero no lo siguen. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros en algún momento, tal vez cuando éramos pequeños, tratamos de imitar a alguien o a algo, sea un pelotero, sea una persona famosa, o así sucesivamente. Entre los animales vemos que los simios o los monos son animales que imitan. Más sin embargo, nosotros no venimos del mono, sino que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. El mono todavía sigue imitando, tratando de hacer lo que ve que el otro está haciendo, pero los hijos de Dios estamos llamados a imitar a Dios como hijos amados. El hijo imita al padre. Jesús dijo que él hacía lo que veía al Padre hacer, de manera que el llamado que Dios nos hace es de hacer lo que Él hace y de no hacer lo que Él no está haciendo. Y eso para cada uno de nosotros individualmente puede ser hasta diferente, porque Dios me puede decir a mí, haz esto, y a usted le puede decir, haz esta otra cosa. Porque como cuerpo, como iglesia, somos un equipo, somos parte del cuerpo y no necesariamente todos estamos llamados a lo mismo.
La definición de la palabra imitar, según la Real Academia Española, dice que significa ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Entonces, cuando la palabra en Génesis 1:26 dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, prácticamente nos está diciendo que nos creó para que nosotros seamos esa imagen, esa semejanza. Una imagen es una representación de otra cosa. Entonces estamos llamados a representar donde quiera que vayamos a Cristo. Cuando la palabra dice ir y hacer discípulos, otras versiones dice para la palabra ir, es en presente progresivo en el griego, según los estudiosos. O sea, mientras yo voy yendo, yo voy haciendo discípulos. Eso me enseña que no hay que esperar el día de la evangelización para yo querer hacer discípulos, sino que, amén, sino que mientras yo voy yendo para el trabajo, yendo a limpiar en mi casa, si tenemos familiares no creyentes, yendo al supermercado, vamos haciendo discípulos. Amén. Una de las cosas que tiene un imitador de Dios es que porta la luz de Dios y es imagen de Dios. Dios creó al hombre imagen y semejanza, pero con la caída del hombre ya no había esa semejanza, porque en Dios no hay maldad. Dice la palabra, todo don, ¿verdad?, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambió, el hombre se corrompió, Dios sigue siendo el mismo. Y con el nuevo nacimiento, una de las maneras que nosotros podemos llegar a representar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos es primeramente naciendo de nuevo. Con el nuevo nacimiento somos sellados, recibimos el sello del Espíritu Santo. Y pasamos ahora a ser luz. Entramos en un proceso de santificación. Somos salvos y a la misma vez estamos siendo salvados. Gloria a Dios. Por eso es que Dios no nos manda a no crear imágenes de nada, de lo que esté debajo de la tierra o encima en el cielo, porque se supone que nosotros seamos la imagen de Dios para aquellos que no le ha resplandecido la luz del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que hay que guardar el testimonio, porque con lo que determina si nosotros estamos caminando a semejanza o imagen de Dios, incluye nuestras acciones. En Juan capítulo 8, en una ocasión, Jesús le dijo a los judíos que ellos eran hijos de su padre, el diablo. Que el Señor los reprenda. Porque las obras de su padre ellos hacían. Entonces eso me pone a mí a pensar que esos judíos, esos fariseos, seguían las instrucciones de la palabra al pie de la letra, a tal punto que ellos hasta diezmaban la menta, una matica, o sea, eran bien estrictos en seguir las reglas y los mandamientos de Dios, pero en su accionar era todo lo contrario. Y como la palabra me dice a mí en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol, eso estoy seguro que eso todavía sigue sucediendo aún en la iglesia. Por eso el Señor nos manda a escudriñarnos. Por eso David decía, escudriña mi corazón y ve en mí si hay algún camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque engañoso es el corazón,
más que todas las cosas. Y el único que lo puede escudriñar, el único que lo pone en una pesa, en una balanza, es Dios. Porque del buen tesoro de su corazón el hombre saca lo bueno, dijo nuestro Señor Jesús. Uno de los hombres de Dios que tenemos en la palabra que fue reconocido porque portaba la luz de Dios era Daniel. En un tiempo, en Daniel capítulo 5, en un tiempo donde se habían olvidado de Daniel. Daniel no estaba como gobernador en ese entonces. Cuando escribieron la escritura en la mano, que estaban temblando, querían saber lo que significaba esa escritura, no apareció nadie que pudiera dar la interpretación. Pero apareció alguien que se acordó de Daniel y mandó a buscarlo. Entonces, dice en Daniel 5:11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Porque cuando hay revelación es porque hay luz. Si no hay luz, no hay revelación. Por eso la palabra dice que en los últimos días vuestros hijos, vuestras hijas tendrán sueños, visiones, profetizarán. ¿Por qué? Porque iban a tener luz. Y hoy en día estamos viviendo en tiempos de luz. Para todo aquel que esté caminando de la mano con nuestro Dios. Él es quien revela lo oculto, quien muestra, quien nos guía toda justicia y verdad. Y una de las cosas que dice en el mismo libro de Daniel para los últimos tiempos, el cual es de gran esperanza para el pueblo, es que en el versículo 3 del capítulo 12 dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, usted y yo, los que predicamos, no necesariamente aquí en el púlpito, pero hasta el que le dice Dios te bendiga en la calle a una gente y muestra con su testimonio que es hijo de Dios, ese también está incluido. Dice, los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. En el libro de Apocalipsis, en su último capítulo, donde habla de la Nueva Jerusalén, dice que en aquel día ya no va a brillar más el sol ni la luna, porque nuestro Dios será nuestra luz. Amén. Jesús en la transfiguración, si vamos a Lucas capítulo 9, en su versículo 28, vemos algo muy especial de Jesús. Dice que aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí vemos donde él reveló su deidad. Pero lo que me llama la atención era que mientras él oraba, su apariencia se hacía otra. Una de las maneras para nosotros reflejar la luz de Cristo es orando. Cuando oramos, nuestra apariencia se hace otra. Hay diferentes tipos de luz. Y antes de Dios empezar a crear todas las cosas, lo primero que Él dijo fue, sea la luz.
Porque antes de empezar un proyecto o cualquier cosa que vayamos a hacer, necesitamos dirección, necesitamos luz, necesitamos recibir una dirección, instrucción del Señor. Y si el mismo Dios lo hizo de esa manera, ¿cuánto más nosotros? Fíjese que Dios dijo, sea la luz, pero ese tipo de luz, primero no es Jesús, porque ya él existía. Ese es un tipo de luz que está en todas las cosas que Dios creó, que se encuentra en las partículas más pequeñitas de la creación. Eso los científicos lo pueden comprobar. Y en el cuarto día fue que Dios creó la lumbrera mayor y la menor, o sea, el sol y la luna. Pero las plantas fueron creadas antes del sol y la luna. De manera, dándonos a entender que no es el sol que le da la vida. Yo no sé lo que tú crees que es lo que te está dando vida. Pero no es eso que tú crees que te da vida. Así como Dios creó primero las plantas y luego fue que creó el sol, las cuales las usan para lo que se llama fotosíntesis, para poder absorber energía y poder también vivir en lo terrenal. Lo espiritual y lo terrenal están interconectados de la misma manera que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y que si a mí me duele una pierna, me va a afectar hasta mi oración hasta cierto punto. Me va a afectar para yo moverme. Si me duele la cabeza, se me va a dificultar tal vez un poco orar, leer la palabra. Una cosa está conectada con la otra. Si estoy bien físicamente, pero espiritualmente no estoy bien, también es un problema. No lo podemos desligar. Por eso la palabra salvación en el Nuevo Testamento también significa sanidad. Por eso algunas personas a Jesús le decía, tu fe te ha salvado, y fueron sanos al mismo tiempo. Porque involucraba la salvación y también su sanidad. ¿Por qué el Señor nos manda entonces a ser imitadores de Él? Si vamos más atrás, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4, donde Pablo, en su carta a la iglesia de Efesios, habla acerca de la nueva vida en Cristo. Y Pablo en el versículo 17, Efesios 4:17, dice de esta manera, dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa palabra entenebrecido también significa oscurecido. O sea, en otra palabra, el que no conoce a Cristo y anda por ahí en la calle o tiene un conocimiento entenebrecido, está diciendo tiene un conocimiento oscurecido. Por eso nuestro trabajo como hijos de Dios es poder reflejar su luz sobre esas personas. Por eso yo sé que aquí hay gente que no es porque tengan una falda o tengan la Biblia con ellos, pero cuando salen por ahí saben que son cristianos. Cuando van por ahí, Dios les bendiga. Y lo primero que uno se pregunta es, ¿y quién le dijo que yo soy cristiano? Y ellos son los primeros que hacen, que hablan, que nos hablan, que se dirigen a nosotros, antes de nosotros aún hablarle. Y eso me lleva a mí a pensar, santo, Salmo 36. Yo siempre me preguntaba, ¿qué fue lo que vieron los discípulos cuando Jesús le dijo, sígueme? Que dejándolo todo, teniendo su buen negocio de pesca, le cayeron atrás a Jesús. Porque si es a mí me llama una gente por la calle,
yo no le voy a caer atrás así tan fácil porque probablemente va a tener que ofrecerme algo que para mí sea de mucho valor. Entonces, yo poniéndome en los pies de ellos, ellos pudieron ver en Jesús algo que era más valioso que su negocio y lo que ellos hacían en su vida cotidiana. El Salmo 36, versículo 9, dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Entonces eso me dice a mí que ellos vieron la luz en Jesús. Y ellos tomaron la decisión ese día de seguir la luz. Y a eso es que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz, a la luz. De manera que ya los que estamos en Cristo no andamos en tinieblas. Y como no andamos en tinieblas, se supone que a nosotros nada nos sorprenda. Porque el que está en luz sabe por dónde anda y por dónde camina. Pero el que está en tiniebla tropieza porque no sabe por dónde anda, nos dice la palabra. Así es que yo estoy seguro que ellos vieron algo sumamente especial en Jesús. Y Juan lo dice. Juan dice que la luz vino al mundo. Si vamos a Juan, en su capítulo 1, y empezamos a ver, ¿verdad?, lo que dice Juan. Dice en el versículo, del 1 en adelante: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Él creó todas las cosas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así como Dios le daba vida a las plantas antes del sol, antes de haber creado la luna, así Él nos da la vida a nosotros. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dicen esos científicos que la oscuridad solamente es la ausencia de la luz. Donde hay luz, no va a haber oscuridad. Gracias, Señor. Y sigue Juan diciendo: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Nosotros estamos llamados a dar testimonio de la luz que es Cristo, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, ¿verdad, Juan?, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, antes de Cristo venir, no había una persona que tuviera esa luz permanente. El Espíritu venía sobre los profetas, pero después se iba. El mundo estaba lleno de tinieblas, pudiéramos decir, hasta el día que nació Jesucristo. Hasta que el Verbo se hizo carne. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
otra definición de la palabra gloria es brillo. Y vimos su brillo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso hay personas que tienen una gracia, que es Dios que se la da. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la máxima expresión del Padre. Cuando Felipe le preguntó a Jesús, enséñanos al Padre, Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo conmigo y no me conoce. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque el que veía a Jesús estaba viendo al Padre. Como Jesús solamente hacía lo que veía al Padre hacer, era al Padre, porque ellos son uno. Entonces Jesús prácticamente era una foto de Dios, pudiéramos decir. En todo lo que él hacía, en todo su movimiento, en todo su pensar, en cada situación. Él hacía lo que él veía al Padre hacer. Y para nosotros poder imitar a Dios, tenemos que ver. Por eso es lo del nuevo nacimiento, porque Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, que para entrar en el reino y para ver también, había que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, por eso es necesario nacer de nuevo para poder ver en el reino de Dios. También Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero la raíz de la palabra luz significa foto. La raíz de la palabra en el griego es foto. Fotografía, foto, luz, y grafía, escritura. Entonces, luz escrita, el verbo hecho carne, Dios es luz. Todo lo que Jesús hacía era prácticamente una escritura de lo que ya el Padre habría escrito en los libros que están en los cielos desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice la palabra, el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque para Dios nada es coincidencia. Así que si usted está pasando por algún problema, alguna dificultad, siéntase seguro que para Dios no le tomó por sorpresa. Si usted tal vez se siente decaído, si tal vez siente que se le está haciendo difícil levantarse, o tal vez usted, como me ha pasado a mí, que a veces uno piensa como que si uno, guay, ¿y podré yo? A veces no, a veces viene la duda. Pero por eso es que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Pero entendiendo que Dios conoce todas las cosas, cuando Él escribió en su libro, como dice David, en tu libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. De manera que muchas veces puede ser que a nosotros no nos guste algo, pero en el libro de Dios está escrito que me gusta. Y como está escrito que me gusta en el libro de Dios, y Dios dijo que yo voy a ser su ministro y que yo voy a predicar su palabra, así será. Gracias, Señor. En ese libro que Dios tiene de cada uno de nosotros, donde ya Él escribió su plan, al cual es que nosotros tenemos que alinearnos, que buscar su dirección. Señor, ¿tú me llamaste para esto o me llamaste para lo otro? ¿Qué fue lo que tú escribiste en ese libro tuyo? Porque a donde nosotros vamos a encontrar la mayor satisfacción es haciendo eso mismo por la cual Dios nos creó.
Ninguno de nosotros somos coincidencia, sino que cada uno de nosotros hoy estamos aquí sentados porque es propósito de Dios. Propósito de Dios que yo estuviera de pie hoy a esta hora, en esta fecha, y que usted estuviera escuchando. Pero en el día de mañana, cuando yo esté sentado, propósito de Dios que yo esté recibiendo, sea palabra de corrección, de edificación, de lo que sea, porque es para mi crecimiento. Es para que yo me pueda alinear al propósito que Dios tiene conmigo. Porque si soy luz, debo de reflejar luz. Y algo bien interesante que le preguntaba a mi hermano Linares esta mañana es acerca de cómo se revelaban los rollos anteriormente, los analógicos, antes de las cámaras digitales. Era en un cuarto oscuro, de oscuridad, pero había una bombilla roja. Cuando hay un eclipse y la luna se convierte en sangre, como dice la palabra, como va a ser el día cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que va a ser un día de tinieblas y de oscuridad. Porque luego de esa oscuridad viene la revelación de Jesucristo. Y todo ojo le verá, ese cielo se partirá, se abrirá en dos. Y será revelado el Hijo de Dios con toda gloria y majestad. ¿Cómo hemos nosotros de imitar a Dios? Cuando nos metemos en su palabra, algunas de estas cosas posiblemente para nosotros se hacen difíciles o pudieran parecer un poco difíciles, pero vienen también por la dureza que hay en nuestro corazón. Por eso cuando andamos en luz es más fácil perdonar, es más fácil hasta saludar a una persona, es más fácil darle un abrazo a nuestro hermano, a nuestra hermana. Todo es más fácil. Dice Isaías 58, en el ayuno del Señor, o el verdadero ayuno, en el versículo 8, dice, entonces nacerá tu luz. Vamos a leer desde el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los hombres y los pobres y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando hagamos eso, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Esa palabra salvación también significa sanidad. En otras versiones, si lo busca, va a decir, y tu sanidad vendrá pronto. Por eso en el libro de Proverbios dice que su palabra es medicina para nuestros huesos. Porque cuando la ponemos en práctica y la obedecemos, se convierte en medicina, nos libra de muchas cosas. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová, el brillo, otra vez, será tu retaguardia, andará detrás de ti, donde quiera que vayas. Cuando practicamos la justicia, como predicaba nuestra hermana Rosana, lo que Dios exige. Si nosotros practicamos la justicia y hacemos lo que el Señor nos dice en su palabra, entonces, como predicaba nuestro pastor también, la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Por eso David decía en el Salmo 23,
que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, mientras yo siga caminando ahí, Dios seguirá dándome la fuerza para yo seguir llegando a su casa. A cada uno de nosotros, a todos los que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado a Jesucristo, Dios nos ha dado el privilegio de compartir la naturaleza divina. Si usted medita en lo grande y extraordinario que es eso, el pensar que el único Dios verdadero, el Dios eterno, nos ha dado ese privilegio de que nosotros seamos portadores de su presencia, pero también compartir esa naturaleza divina, porque su Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, su versículo 3. Gloria a Dios. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que por el fruto es que Dios nos va a conocer y va a decir: ese es mi hijo, esa es mi hija. Porque podemos profetizar, hablar en lengua, fluir en ciencia y hacer muchísimas cosas que son de Dios, pero puede ser posible que entonces no seamos hijos verdaderos, y que no estemos reflejando la luz de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque todo va al corazón. De ahí es que lo que sale de la boca es lo que contamina, porque en el corazón es donde se alojan todos los males. Estamos llamados a reflejar a Cristo. Y una de las cosas que nosotros tenemos hoy en día, que usamos, es el espejo. Y un espejo, dice que un espejo es un cuerpo opaco con una superficie lisa que refleja casi la totalidad de la luz que recibe. Cuando usted se para en un espejo, ese es lo que usted ve en el espejo, es la totalidad de la luz que recibe. Por eso, si usted apaga la luz, usted no se va a ver muy bien en el espejo, porque necesita luz para que entonces el espejo ahora refleje la totalidad de la luz que está recibiendo y usted se pueda mirar en el espejo. La palabra también nos dice Santiago, que es como un espejo, ¿verdad? Es como un espejo donde nosotros nos podemos vernos espiritualmente, cómo estamos caminando, qué estamos haciendo que a Dios no le agrada. Segunda de Corintios,
capítulo 4, versículo 4, dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si nosotros reflejamos a Cristo y somos la imagen de Dios aquí en la tierra y reflejamos su luz, entonces el que no cree va a creer por lo que ve en nosotros. Porque el corazón de ellos ha sido entenebrecido, ha sido endurecido. El enemigo los ha cegado para que no les resplandezca la luz. Por eso a personas que lo invitan a la iglesia, le viene ese pensamiento: no vaya. Es que si viene aquí, esta es una casa de luz. Y si viene aquí, la luz le va a resplandecer. Y cuando la luz resplandece, entonces son libres. Pablo iba camino a Damasco y la luz del Señor lo cegó. Y como Pablo era ciego, entonces después recuperó su vista. A los 3 días, luego de ayunar, le cayeron escamas de los ojos. Y el Pablo que perseguía a la iglesia ahora andaba predicando a Cristo. Por eso dice Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, el brillo de Jehová, de Dios, ha nacido sobre ti. Cuando venimos a los caminos del Señor y recibimos al Espíritu Santo, tenemos ese brillo. Por eso el que viene tal vez de vivir una vida dura, fuerte, al tiempo empieza a cambiarle el rostro, le hermosea el rostro, cambia, hay algo diferente, hay un brillo distinto, y es el Espíritu Santo, es la luz de Jesús. Es tanto así que cuando una mujer da a luz, se dice, tiene un hijo, se dice que dio a luz. Mientras el niño está en el vientre, está en oscuridad y está en agua. Y hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero cuando el niño nace, lo primero que ve es la luz. Volvemos a Efesios capítulo 4. Porque no nos podemos ir sin resaltar lo que hace una persona que no imita a Dios. Porque si la palabra dice que el fruto de Dios es en toda justicia y verdad, se supone que en todo lo que nosotros hagamos sea en justicia y en verdad y con gracia. La oscuridad es lo que hace que nosotros perdamos la sensibilidad. Por eso dice en Efesios 4, 18, 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando una persona se aleja de Dios y vuelve a hacer lo que antes hacía, pero que ya no lo hacía porque la luz le resplandeció y Cristo lo sacó de las tinieblas a su luz,
entonces pierde esa sensibilidad y tiene ese vacío que tiene que buscar con qué saciar. Y como no lo está haciendo, recibiendo el resplandor de su Dios, que por eso Moisés en número 6, la oración sacerdotal, es que la luz de Jehová resplandezca sobre ti. Porque si la luz de Dios resplandece sobre ti, todo va a cambiar. Si había confusión y la luz de Dios resplandece sobre ti, ya no va a haber confusión, sino que va a haber una dirección de por donde nosotros debemos de caminar. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La Biblia dice que nosotros no vamos a tener necesidad de que se nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. No diciendo que no necesitamos al otro hermano para aprender, amén, sino que el Espíritu Santo está a nuestra disposición, así como Él nos anhela celosamente para estar con nosotros, así también Él nos enseña y nos guía. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre está viciado a deseos engañosos. Esos deseos engañan. Por eso dice Juan, primera de Juan capítulo 2, que no amemos las cosas del mundo ni lo que está en el mundo, porque los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, el yo querer brillar, pero no con la luz de Cristo, sino mi ego. Y el ego, como el ego apunta para donde mí, yo quiero esto para mí, yo quiero brillar yo, el hermano no, tiene que ser yo, porque Dios me tiene que usar a mí. Los colores, los que estudian arte, saben que hay una rueda de colores y los colores tienen luz, pero los colores oscuros, si usted se ve en la pantalla de la televisión o del teléfono de un carro negro o color oscuro, usted ve su reflejo porque absorbe luz. De la misma manera que el ego, la maledicencia, todas esas cosas te quitan luz. Y como te quitan luz, no podemos reflejar a Cristo. Pero el color blanco, cuando prendemos la pantalla del celular, de la televisión, el reflejo ya no se ve igual. Ya se ve lo que está en la pantalla, porque esa pantalla funciona con una luz, con muchos bombillos que se iluminan. Y así es que nosotros debemos de ser, porque para muchas personas nosotros somos esa televisión por donde ellos ven a Dios. Deuteronomio capítulo 34, versículo 34. Algo que me llama la atención de Moisés. Perdón, Éxodo 34. Así como Jesús en la transfiguración, todo su cuerpo, toda su vestidura se iluminó, resplandeció tanto por esa gloria que reflejó. También Moisés tenía un rostro resplandeciente. Dice Éxodo 34, versículo 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, porque él usaba un velo, porque el resplandor y el brillo, la luz de la cara de Moisés por pasar tanto tiempo en la presencia de Dios,
con lo que nosotros más pasamos tiempo, nuestras amistades, nos pueden influenciar a que la luz, a que reflejemos luz o a que esa luz mengüe. Por eso Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Entonces Moisés venía delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Cuando él salía de hablar con Dios, entonces él se ponía el velo. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. O sea, recibía luz. Mientras estaba en la presencia de Dios, estaba en luz ahí. Y como tenía luz, tenía la capacidad ahora para dirigir y para darle instrucciones al pueblo. Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro para que hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés se quitaba el velo para hablar con Dios y para hablarle el mandato de Dios al pueblo nada más. En otra palabra, transparencia total. Yo no estoy ocultando nada. Lo mismo que Jehová me mostró en secreto, esto es lo mismo que yo les estoy dando. Transparencia. Después que él le daba el mandato de Dios, se ponía el velo. Pero hay un detalle, que ya no estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Dice de la siguiente manera: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Yo no sé a quién a ustedes le ha pasado que hay personas que no lo pueden mirar a los ojos. Y es porque hay una entidad de la tiniebla en esa persona. Amén. Porque cuando te ven están viendo la luz de Dios. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Hoy en día nosotros no tenemos que andar con un velo puesto, sino que se supone que la luz de Cristo resplandezca en todo tiempo. Cuando hablemos con Él, cuando estemos dando una palabra de parte de Dios, pero también en todo momento. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Entonces hay personas que se le predican y aún siguen con ese velo. Tienen ese velo y no entienden. Aún dentro de la iglesia hay personas, estoy
Seguro, espero que me equivoque yo. ¿Qué hubiese pasado si debe de escudriñar y ver por qué resucitó? Ok, Él murió por mis pecados, pero ¿por qué resucitó? Si Él no hubiese resucitado, nosotros tampoco íbamos a tener esa esperanza de vida de resucitar en el futuro con un cuerpo de gloria semejante a Él. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es Cristo que quita el velo. Por eso que el Espíritu Santo es quien convence. Nosotros no podemos convencer. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando practicamos las disciplinas espirituales, nuestro corazón se hace más suave, no se endurece. Por eso cuando una persona ayuna, después de una persona orar, como viene ahora con luz, si verdaderamente fue un ayuno para Dios, primeramente, y si estuvo verdaderamente en la presencia de Dios, se hace hasta natural, yo diría, como leímos en 2 de Pedro, capítulo 1, darle un abrazo a una gente, hasta nuestro rostro hasta resplandece aún más. No estamos tristes, aunque posiblemente tal vez hicimos un ayuno por algo que nos estaba agobiando, pero Dios lo cambia todo. Porque dice la palabra que los que andan en el Espíritu, esos son hijos de Dios. Pero el andar en el Espíritu, en verdad, lo que implica es ser gobernado por el Espíritu y no por los deseos de la carne. Y para poder ser gobernado por el Espíritu, entonces hay que llenarse de esa luz. Hay que portar esa luz. Así que mis hermanos, si hay alguien que siente que está caminando por caminos o que las tinieblas lo está alando, lo está tratando de desviar, el mundo lo está llamando para que ande por caminos que no son agradables a Dios. Yo quiero que tú sepas que si tú, esos deseos que tú sientes, mientras estemos en este cuerpo, van a venir pensamientos, van a venir deseos que no son agradables a Dios. Pero también te digo que mientras más te acercas a Dios, esas voces menguan. Esos pensamientos, imágenes, hasta sueños, menguan y empiezan a disiparse. Porque una vez que la luz de Cristo te ilumina, las tinieblas se van. Dios separó la luz y las tinieblas cuando creó todas las cosas. Porque la luz y las tinieblas no pueden convivir juntos. O es luz o es tiniebla. Y como imitador de Dios, como hijo amado, se supone que nosotros lo imitemos a Él. El hijo imita a su padre. Si usted está imitando otra cosa que no es Dios y lo está haciendo por voluntad propia, no porque esté batallando con algún pecado, eso es algo cuestionable, mis hermanos. La palabra es bien clara en cómo nosotros debemos de comportarnos, que caminemos dignos de la vocación con la cual fuimos llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre.
La palabra habla de muchas cosas. Cuando buscamos en la palabra acerca de las cosas que nos vestimos, que nos ponemos, la palabra nos dice, vístete de mansedumbre. O sea, una vestimenta que como imitador de Dios debemos de tener. Por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón, y hallarás descanso para vuestra alma. El descanso está en la luz, porque Dios es luz y el descanso viene de Dios. Así que imitemos a Dios, imitemos a nuestro Padre. Así como Jesús hacía, que Él se apartaba a lugares solitarios, solo, para pasar tiempo en presencia con su Padre, para luego ejecutar el mandato que recibió de su Padre al siguiente día, como lo hizo cuando eligió a los 12 apóstoles, que pasó toda la noche orando. Y luego llamó a todos sus discípulos y escogió los 12 que el Padre les había señalado. Y si usted está aquí hoy es porque Dios tiene propósito contigo. Dios te ofrece su luz para que cualquier problema, situación que esté siendo causada a causa de las tinieblas que nos hacen la guerra, entonces desaparezcan y podamos experimentar ese gozo que solo viene de Cristo. Si ustedes se fijan en una discoteca, lo primero que apagan son las luces. Las luces. Y las luces que ponen no alumbran lo suficiente para ver. Hasta en el mundo se burlan. Después que prenden las luces se ve todo el mundo desgreñado. Y hasta en el mismo mundo se burlan. Porque cuando prenden las luces se ve la realidad. Por eso dice la palabra que el que está en tiniebla no quiere venir a la luz porque sus obras van a ser reprendidas. Entonces el que se mete en un lugar de tiniebla y prende la luz, lo van a ver que está fornicando, que está tal vez con una pareja que no es su pareja, porque prendieron la luz. Así que no se sorprenda si usted se siente un poquito incómodo con alguna palabra o a veces hasta con una corrección, porque prendieron la luz. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si Cristo te alumbra, tu vida va a cambiar. Nada va a ser igual. Todo va a ser diferente. Porque vas a reflejar la luz del Cristo de la gloria. Póngase de pie.